Continuamos con el Srimad Bhagavatam podcast. Hoy estamos en jueves 13 de abril 2023. Nosotros vamos a continuar con el capítulo 6. Vamos a leer varios versos hoy. Verso 24, 25 y 26. Así que sean todos bienvenidos. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Teshu Yagyasya Pasavam Swavanaspatayakusham Idam Chadeva Yayanam Kalashchorunambita. La traducción de este verso es la siguiente. Para realizar ceremonias de sacrificio, uno necesita ingredientes de sacrificio, tales como flores, hojas y paja, así como el altar del sacrificio y un momento adecuado, o sea, la primavera. En este verso no hay comentario escrito por Prabhupada, así que vamos a saltar al siguiente. Verso 25. Vastunyo Shadhaya Sneha Rasa Lohamridot Yalam Richoya Yumsi Samani Chaturhotram Cha Satama. Traducción. Otras cosas que se requieren son utensilios, granos, mantequilla clarificada, miel, oro, tierra, agua, el Rig Veda, el Yajur Veda y el Sama Veda, y 4 sacerdotes que ejecuten el sacrificio. Vale la pena tener en mente lo siguiente. Estamos leyendo acerca de ceremonias de sacrificio, ¿no? Ofrendas de sacrificio. Nosotros, como venimos acompañando esta lectura, o venimos leyendo este libro acompañados por Srila Prabhupada, para nosotros es muy natural relacionar estos temas de sacrificios con ofrendas a Dios. Para nosotros es un vínculo natural y prácticamente es como si estuviéramos hablando de lo mismo, ¿no? Se está hablando aquí de sacrificios, se requieren sacerdotes, ofrendas y todo lo demás. Repito, para nosotros es natural entender que se está hablando de un tema que consiste en agradar a Dios. Sin embargo, estas ceremonias de sacrificio, estos pasajes que estamos leyendo aquí, hacen referencia a procedimientos y ceremonias que posiblemente o en ocasiones no están dirigidas a Dios, sino que están dirigidas a diferentes semidioses. Por lo tanto, en esa idea, o partiendo de eso, no son ceremonias, no son ofrendas espirituales en el sentido de que se está tratando de revivir la naturaleza espiritual del ejecutor, sino que solamente se realizan tales ofrendas con la idea de recibir algún beneficio a cambio. Son ceremonias rituales, sí. Ceremonias místicas, sí, pero en un sentido estricto, no espirituales todavía, a menos que la persona haga esa ofrenda completamente consciente de quién es Krishna y mi posición como sirviente de Krishna. Sin embargo, todos esos rituales, esos sacrificios de los que estamos leyendo aquí hoy, usualmente no están destinados a Krishna. Si lo vemos, por ejemplo, en la India contemporánea, en la India actual, podemos observar una cantidad muy grande de rituales y ceremonias muy bien realizadas, pero no necesariamente ni los observadores que están participando de ello, ni los sacerdotes están tratando de limpiar su corazón para que reviva el servicio devocional por Dios, sino que son ceremonias destinadas a conseguir algún bien material, ofrendadas a algún semidios. Dicho eso, ahora sí, vamos a leer el comentario de Prabhupada.
Si la Prabhupada escribe lo siguiente en este verso. Para ejecutar un sacrificio exitosamente, al menos se necesitan 4 sacerdotes expertos. Uno que pueda ofrecer, entre paréntesis, J. Uno que pueda cantar, entre paréntesis, Udgata. Uno que pueda encender el fuego del sacrificio sin la ayuda de otro fuego, entre paréntesis, Advaryu. Y uno que pueda supervisar, entre paréntesis, Brahma. Esos sacrificios se realizaban desde el nacimiento de Brahma, la primera criatura viviente, y se llevaron a cabo hasta la época del reinado de Maharaj Yudhishthira. Pero esos expertos sacerdotes brahmanas son muy difíciles de encontrar en esta era de corrupción y riña. Y por lo tanto, en la presente era, solo se recomienda el yagya, el sacrificio de cantar el santo nombre del Señor. Las escrituras estipulan lo siguiente: Harer Nama, Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalau Nasti, Evanasti, Evanasti, Eva Gatiran Yatam. Aquí termina el comentario a este verso. Vamos a ir al próximo verso también para leer tanto la traducción y comentario, y luego vamos a reflexionar sobre algunos puntos mencionados en ambos versos. Texto 26. Nama deyani mantrashcha dakshinashcha vratanicha devatanu kalpa sankalpastantram mevacham. Entre otras cosas necesarias se encuentra la invocación de los diferentes nombres de los semidioses mediante himnos específicos y votos de recompensa, de acuerdo con la escritura en cuestión, para propósitos específicos y mediante procesos específicos. Srila Prabhupada comenta lo siguiente. Todo el proceso de ofrecer sacrificios se encuentra bajo la categoría de acción fruitiva, y esas actividades son extremadamente científicas. Ellas dependen principalmente del proceso de vibrar sonidos con un acento particular. Es una gran ciencia, y debido a que no ha sido empleada correctamente durante más de 4,000 años por la falta de brahmanas capacitados, esas ejecuciones de sacrificios ya no son eficaces, ni tampoco están recomendadas en esta caída era. Cualquiera de esos sacrificios que se emprenda en esta era como un asunto de espectáculo será simplemente un proceso engañador de la astuta orden sacerdotal. Pero un espectáculo de sacrificios así no puede ser eficaz en ningún momento. La acción fruitiva está siendo llevada a cabo con la ayuda de la ciencia material y en una pequeña escala mediante la ayuda material tosca. Pero los materialistas aguardan un avance aún más sutil en el proceso de la vibración de sonidos, en la cual encuentran establecidos los himnos védicos. La tosca ciencia material no puede cambiar el verdadero propósito de la vida humana. Ellos tan solo pueden aumentar las necesidades artificiales de la vida, sin presentar ninguna solución a los problemas de la misma. Por lo tanto, el sendero de la vida materialista conduce hacia una clase errada de civilización humana. Como el objetivo último de la vida es la iluminación espiritual, la manera directa de lograrlo, que consiste en invocar el santo nombre del Señor, tal como se mencionó anteriormente, la recomienda de forma precisa el Señor Chaitanya, y la gente de la época moderna puede aprovechar fácilmente ese sencillo proceso, que es razonable dada la condición de la complicada estructura social.
Fin del comentario. Entonces vamos a hablar un poco hoy acerca de los rituales, las ofrendas, esas ceremonias y nuestra relación con ellas. Vamos a intentar hablar un poco de eso. Nuestra relación como Vaishnavas actuales, nuestra relación con estas ceremonias rituales. Partimos de esto que dijimos, mantengamos en mente de que aquí se está hablando de ceremonias que son ofrecidas a los semidioses. Y vamos a ir a la Bhagavad Gita porque vamos a encontrar un momento muy importante. Al inicio de la Gita, en el capítulo 3, Krishna le describe a Arjuna que es necesario realizar ofrendas. Lo vamos a ver aquí en este verso 10, 11 y 12. Y estas son palabras de Krishna, vean qué interesante. Verso 10. Krishna dice a Arjuna, explicándole cómo funcionan. A ver, el contexto aquí es que Krishna le está tratando de explicar a Arjuna de que todo ser humano civilizado tiene que reconocer la grandeza de un ser superior y que todas las bendiciones que recibe, entonces antes de disfrutarlas, primero lo más natural es ofrendarlas antes que nada a la fuente de esa abundancia. Es el principio que Krishna está explicando aquí. Ahora sí, dice él en el texto 10. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas, refiriéndose aquí al Señor Brahma, produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo, abre comillas, sean felices mediante este yajna, este sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Verso 11. Los semidioses, complacidos con los sacrificios, también los complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre hombres y semidioses, reinará la prosperidad para todos. Verso 12. Al ser complacidos mediante la ejecución de yajnas, sacrificios, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses es sin duda un ladrón. Como se acostumbra a decir en la misa, palabra de Dios. Estas son palabras de Krishna, explicando esa dinámica. Entonces, entre recibir bienes materiales en el sentido de prosperidad, ya sea por la cosecha de la temporada, ya sea por salud mismo, ya sea por abundancia en minerales, en granos, en dinero. Todos esos recursos recibidos, el ser humano, dentro del sistema védico, el ser humano aprende a hacer una ofrenda a la fuente de esa abundancia. Y de no hacerlo así, dice Krishna, terminamos leyendo, Krishna dice, de no hacerlo así, alguien se vuelve un ladrón, simplemente toma, disfruta y no agradece, sin recordar que en realidad todo proviene de Dios, ¿no? Ahora, eso es lo que describe Krishna en la Gita, ¿no? Y porque es así como están diseñados los Vedas. Para prosperidad, entonces uno se aboca a diferentes rituales, diferentes semidioses. Y para aquellas personas que tienen su kriti mayor y que buscan la iluminación espiritual de la vida, entonces a través de también ciertas ceremonias pueden ahora abocarse no solamente a los semidioses, sino más bien a Dios, para ya no solamente ofrendar los granos que crecieron en mi cultivo, ya no solamente ofrendar un incienso, sino para ofrendarme a mí mismo, ofrendar mi corazón, ofrendar mi vida. Ahora, vamos a volver a los versos de hoy, porque encontramos aquí, al verso 24 vamos a volver. Y vamos a encontrar que hay diferentes requisitos, ¿no? Primero se habla de ingredientes
que deben ser observados muy detalladamente, como leímos del comentario de Prabhupada. Es una gran ciencia. Hay ciertos momentos, aquí se incluye la primavera, pero también hay ciertos momentos como el horario del día, las estaciones de la luna. No se pueden hacer así, como decimos a veces, a lo loco, así sin considerar nada, ¿no? En el verso 25 se describe que se requieren en las escrituras diferentes granos, mantequilla, miel, y es interesante aquí que se mencionan a 4 sacerdotes. Y de aquí en adelante se pone interesante. Aquí vamos a poder observarnos a nosotros como contemporáneos Vaishnavas. Y es que estamos leyendo el Bhagavatam, ¿eh? Recordemos eso también. Estamos leyendo el libro dentro de la religión Vaishnava, el libro más importante, el Srimad Bhagavatam. Tanto así que el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando aparece en la tierra, acompañado por sus acompañantes, por sus ayudantes, Jiva Goswami es el erudito más destacado entre los acompañantes del señor Chaitanya. Y Jiva Goswami señala que no hay libro más autorizado para la vida devocional que el Srimad Bhagavatam. Siendo así, entonces, el Bhagavatam nos llega como un esfuerzo de Prabhupada de darnos luz en esta era de Kali, como el mismo Bhagavatam dice. Y si el libro más autorizado es el Bhagavatam, aquí encontramos en el Bhagavatam algunas consideraciones en relación a qué se requiere para una buena ceremonia de sacrificio. Y aquí encontramos este pequeño ítem que indica que se requieren 4 sacerdotes que ejecuten el sacrificio. Ahora, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con las actividades de ISKCON o con las actividades Vaishnavas actuales. Y es que en nuestras ceremonias de ofrenda, de sacrificio, no hay 4 sacerdotes. A veces hay uno solo y a veces hay otro que lo acompaña en algunas ocasiones. Pero de ahí ese nos puede servir como ejemplo para hacer notar que hoy por hoy hacemos nuestras ceremonias de sacrificio diferentes a como lo indica el Bhagavatam, que si el Bhagavatam es el libro más autorizado, entre comillas, deberíamos hacer todo lo que el Bhagavatam dice, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro fundador Acharya Srila Prabhupada dejó de lado ciertas consideraciones que hoy estamos leyendo por considerarse, y él mismo lo escribió en los comentarios que hoy leímos, por considerar que todas esas ceremonias hoy por hoy se pueden realizar, pero terminan siendo, en un sentido, terminan siendo como un espectáculo. Debido a que el Bhagavatam señala que todas esas ceremonias hoy por hoy son reemplazadas por un solo sacrificio, una sola ofrenda, que no requiere ni oro, ni granos, ni mantequilla, ni hay que estar pendiente de que si es primavera o no. Es una sola ofrenda, un solo sacrificio. Y es muy sencillo. Y ese sacrificio, Prabhupada lo mencionó aquí, que es el canto congregacional del Santo Nombre. Simplemente sentarse y cantarle a Dios. El detalle es que es tan simple ese método que por ser simple corremos en nosotros el riesgo de menospreciarlo. Corremos nosotros el riesgo, Vaishnavas contemporáneos, de pensar que son más importantes los rituales pomposos y magníficos y muy bien elaborados que el mantra Hare Krishna, que el canto del mantra Hare Krishna. Y tal vez ustedes lo podrán notar en algunas ocasiones, o con mucha frecuencia, de hecho, los días festivos, los días muy importantes en el calendario Vaishnava, es muy frecuente observar que en diferentes lugares se le presta más atención o una atención muy grande a ese día que es festivo, realizar ceremonias así muy elaboradas que se ven muy místicas, y cuando en realidad lo principal es el canto del mantra Hare Krishna, ¿no? Por un lado, el canto en congregación, y por otro lado, el Krishna Katha, el mensaje trascendental. Y en algunas ocasiones, podemos decir tristemente o lamentablemente, en algunas ocasiones,
En un día festivo, por ejemplo, se realizan ceremonias muy pomposas, muy elaboradas, y el público que atiende ahí, ya sea el público Vaishnava o personas visitantes, mm, reciben prácticamente poca guía espiritual, en el sentido de poco conocimiento espiritual, una, una, una guía en sentido filosófico, en sentido del mensaje trascendental. Y es así entonces que algunos Vaishnavas actualmente, y nosotros podemos monitorear eso en nuestra propia vida, algunas veces nos sentimos más atraídos a ese tipo de ceremonias rituales y sentimos aversión a escuchar el mensaje trascendental, a escuchar la lectura, la conferencia que se va a dar el día del Festival del Señor, a leer los libros, o estamos un poco más apáticos al mensaje trascendental y nos maravillamos, nos impactamos más con ceremonias rituales grandes y pomposas y elaboradas. Lo dejo ahí, lo comparto con ustedes para tratando de generar una reflexión en cada quien, porque en la medida en la que prestamos más atención al mensaje trascendental, como acabamos de leer en este verso, cuando leemos nos damos cuenta de que la atención debe ir puesta más bien en el canto del santo nombre, en mejorar mi canto del santo nombre, como decíamos hace unos días, ustedes y yo. ¿Con qué frecuencia yo canto mis yapas viendo el celular? ¿Con qué frecuencia yo canto mis yapas haciendo otras cosas? ¿Con qué frecuencia yo me siento, me detengo un momento y hago por lo menos un plan, o al menos pienso un poco en qué puedo hacer para mejorar mi canto de yapas? Y esa reflexión es necesaria que la hagamos. Ahora, voy a leer a Jesús Matilde. Saludos, Jesús Matilde, Hare Krishna. ¿Por qué razón Krishna negó el sacrificio a Indra en el pasatiempo del levantamiento de Govardhan, si él mismo da esta instrucción de hacer sacrificios a los semidioses? Ahí está. Gracias por traer la pregunta, Jesús Matilde. A ver, esto que leímos de la Bhagavad Gita, es por esa razón que requerimos el acompañamiento de un Vaishnava. En este caso, si la Prabhupada nos va acompañando, porque Prabhupada nos explica justamente en los libros que, si bien es verdad, Krishna está describiéndole a Arjuna cómo funciona el mecanismo de convivir con los semidioses, Prabhupada aclara inmediatamente de que la ofrenda a los semidioses es recomendada únicamente para aquellas personas que no tienen en sí todavía el deseo de servir a Dios. Pero cuando despierta en la persona esa inteligencia, despierta y la persona, el alma se da cuenta de que un momento, lo mío a mí me corresponde servir a Dios. Y cuando el alma despierta esa inteligencia, se vuelve innecesaria la actividad, la ofrenda de los semidioses, y se vuelve necesaria la ofrenda a Krishna. Ojo, no porque ahora de ahora en adelante voy a ir a respetar a los semidioses, por el contrario, de ahora en adelante voy a saber que los semidioses son sirvientes de Dios, y voy a dejar de servirlos a ellos, no por envidia ni por menosprecio, sino porque ahora ya conocí al jefe, ya sé y ellos van a estar más complacidos conmigo si yo sirvo al jefe. Así que Krishna en realidad no está recomendando, esto es algo también, una diferencia sutil, una sutileza que vale la pena conocerla. Y es que Krishna está únicamente describiendo. Una cosa son descripciones en las escrituras y otra cosa son prescripciones en las escrituras. En ocasiones las escrituras prescriben que debemos hacer esto y debemos hacer esto otro. Y en otras ocasiones las escrituras solamente describen algo que funcionaba, describen cómo funcionaba la antigua sociedad védica, describen que esto funcionaba así, pero es solamente eso, una descripción. No indica que nosotros, al escuchar esa descripción, tengamos que adherirnos a ella, porque solo se está describiendo un principio. Mientras que lo otro es imperativo, las prescripciones, como en el caso de Prabhupada ha prescrito aquí. No, a ver, Prabhupada no lo prescribe, Prabhupada repite la prescripción que aparece en el Bhagavatam, y el Bhagavatam dice, en la era de Kali, lo mejor es cantar el mantra Hare Krishna. Aparte de que es más sencillo, es más potente. Un kirtan con toda la conciencia del mundo, bien centrado, bien ejecutado, con plena atención. Esa actividad es más potente
incluso que una ceremonia muy elaborada, muy bien hecha, de acuerdo con las escrituras, es así. Así que eso puedo decir en relación a por qué Krishna negó el sacrificio de los semidioses, porque en realidad él no lo recomienda, solamente lo describe. Siempre en esa misma línea, y para ampliar la respuesta, vamos a ir, si bien es verdad, aparece en este capítulo 3, aparece que Krishna está describiendo y pareciera que él está prescribiendo los sacrificios a los semidioses. Vean lo que Krishna va a decir en el 9.25. A ver, 9.24. Krishna dice: yo soy el único disfrutador y amo de todos los sacrificios. Por consiguiente, aquellos que no reconocen mi verdadera naturaleza, mi naturaleza trascendental, caen. Y en el 9.25, Krishna va a decir que aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Quienes adoran a los antepasados irán a los antepasados. Quienes adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres. Pero quienes me adoran a mí vivirán conmigo. Esa es la razón por la cual no realizamos sacrificios y ofrendas de los semidioses, y esa es la razón por la cual el Bhagavatam dirige nuestra atención a Krishna directamente. Se entiende, o el Bhagavatam espera que nosotros hayamos entendido el hecho de que lo mejor es volver a casa. Algunos de ustedes sabrán este dato histórico. En Vrindavan, para toda la teología y la tradición Vaishnava, Vrindavan es el lugar más especial que existe, junto con otros. Y en Vrindavan, Prabhupada fundó un templo también. Y en ese lugar, antes de que Prabhupada fundara su templo, ese Vrindavan, ese lugar está lleno de Vaishnavas, lleno de devotos. Y como dije, antes de que naciera ISKCON como tal, Prabhupada entonces llega el momento en el que funda su templo, trae muchos discípulos americanos a vivir allí. Y al momento de instalar las deidades, hay 3 altares en el templo de Vrindavana. Y al momento de instalar las deidades, Prabhupada lo que hizo fue que convocó a los principales sacerdotes del pueblo para que vengan y hagan una ceremonia muy elaborada y muy grande para que instalen estas deidades en nuestro templo. Y estos sacerdotes no eran miembros de la institución de Prabhupada. Y la ceremonia duró días. No era una cosa de media hora, una pequeña ceremonia, sino días, porque se estaba, entre comillas, siguiendo el método. Y nadie se involucró. Ningún discípulo de Prabhupada, ni siquiera Prabhupada mismo, solo los expertos, entre comillas, hicieron la ceremonia de instalación de los nuevos altares. Al final de toda la festividad, Prabhupada dijo a sus discípulos que en realidad nosotros pudiéramos haber instalado nuestras deidades y nuestros altares únicamente cantando kirtan. Pero, él dijo, invitamos a todos estos sacerdotes locales, porque si no los invitábamos, y si nosotros hacíamos una ceremonia aparentemente más simple, ellos iban a considerar que nuestro templo no es autorizado. Entonces, como ellos necesitan ver esas ceremonias tan grandes y elaboradas, los invitamos a ellos. Y claro, el resto de la población también considera que eso es más importante. Entonces los invitamos a ellos, dice Prabhupada, para que hagan la ceremonia y queden tranquilos de que esto es algo autorizado. Pero si por nosotros fuera, él dice, hubiéramos podido instalarlo únicamente cantando kirtan. Y eso es algo muy relevante. Como dije, es en Vrindavan, la ciudad, el lugar, el pueblo más importante en este planeta para la tradición Vaishnava. Y aún así, Prabhupada dijo, bueno, para nosotros hubiera sido suficiente solamente cantar el mantra Hare Krishna en forma de kirtan. Eso es muy diciente, es muy, muy relevante, como dije, para nuestra situación actual. Y es así entonces como Prabhupada no se centra en que nos volvamos tan expertos en este tipo de ceremonias, sino más bien expertos sí en el conocimiento trascendental, conocer bien la ciencia de Krishna, y al mismo tiempo, si conocemos bien la ciencia de Krishna, entonces también nos volveremos expertos en cantar el mantra Hare Krishna. Mucha seriedad en cantar las yapas y mucha seriedad en el canto del kirtan, el canto congregacional. Ok, eso vamos a decir.
Entonces, vamos a detenernos aquí. Que tengan un excelente día, estimados Vaishnavas. Sigamos mejorando nuestro canto del mantra en congregación, en yapas, y sin duda que nuestra vida espiritual se torna más potente, más sólida en la medida en la que afinamos y profundizamos en mejorar nuestro propio canto. Hasta mañana. Hare Krishna.